La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a La Ciénaga Oscura, su podcast de mitología, criptozoología y leyendas de todo el mundo. Hoy volvemos con un invitado que me gusta mucho todo lo que conversamos. De hecho, íbamos a comenzar como a las 10 y son las 11:20, solo hablar de cosas, entonces me encanta. Y ese es José Pablo, compañero, ¿cómo está? Mucho gusto, aquí Jeremy cumpliendo, encantado de estar aquí de nuevo. De verdad me encanta estos espacios, ma, tener este chance y definitivamente la conversación más bien se extiende demasiado. Entonces, un placer estar aquí de nuevo y muchas gracias por la invitación, bro. Te agradezco mucho. Chamaco, como lo hablamos fuera de cámaras, siempre que vamos a grabar nos quedamos media hora hablando papayas y no es que más. Ujú. Pe- Siempre, Pero, bueno, siempre, mae, siempre tenemos esa facilidad. sí, 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 nos ponemos al corriente de todo, es increíble. Ujú. Pero bueno, mae, le voy a hacer una Exactamente. pregunta. Primero que todo, ¿le gusta el terror a usted? No sé, juegos de terror, películas. Mae, vea, si no tuviera suerte ahorita, le enseñaría, pero mae, todo mi brazo derecho estaba hecho de tatuajes, de libros de terror y bueno, literatura que me gusta. La mayoría son cosas relacionadas al terror. Tengo un tatuaje de Lovecraft, tengo un tatuaje de Stephen King, Pennywise, de Cthulhu, tengo El Cuervo, tengo Edgar Allan Poe, de Psicópata Americano. Entonces, mae, me fascina el terror. O sea, ese es mi tema. Ese es mi tema, mae. Ok, Le digo por perfecto. donde era, mae. Perfecto. Es que estaba un día filosofando, viendo un trigal en un atardecer, desnudo, y yo, ¿qué tema le debo dar a José Pablo? Y en eso pensé, mae, en que hay un yokai que es súper joven, o sea, literal tiene como, bueno, es de Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, que a comparación de los que hemos hablado en la temporada, que son de la era Sí. Edo, este mae es súper joven. Ahora, que le cuadran también los creepypastas. Mae, sí, yo creo que ese fue como el inicio del internet. Yo estuve en el crave time del internet, entonces sí, me tocó comerme toda la época de creepypastas, el Ujú. tema de Slenderman, que el hombre de sombrero, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que me apasiona bastante. En general, digamos, creo que es un clásico de los que nos criamos con el internet, ¿verdad? Yo soy 96, entonces a mí me tocó sí crecer escuchando todo esto cuando estaba en el cole y saliendo de la escuela, entonces totalmente, totalmente metido con creepypastas también. De hecho, nos pasa parecido. Yo también soy del 98, entonces andamos parecidos. Ok, mae, hoy vamos a hablar de Exactamente. Hanako-san. No sé si lo ha escuchado en algún momento. Mae, si no me equivoco, lo había visto, este es el del baño, ¿verdad? Es Exactamente. el de los baños. Mae, sí, 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 totalmente, totalmente. Es buenísimo, mae. Ok, espero que le guste entonces, mae. Hanako-san o Toir no Hanako-san es una famosa leyenda urbana japonesa sobre el fantasma de una niña que habita en el tercer cubículo del baño de chicas en las escuelas. Se invoca tocando 3 veces y preguntando, ¿estás ahí, Hanako-san? Respondiendo a menudo con un sí estoy aquí, antes de arrastrar a las víctimas al inodoro. Básicamente esa es Hanako-san. Oh, Esta, este creepypasta a mí siempre me recuerda mucho y creo que yo lo había visto la primera vez, si no me equivoco, lo vi en el juego de Corpse Party de PSP, o sea, bastante atrás. Y me acuerdo que yo cuando lo vi fue como, es casi que lo mismo que Bloody Mary, ¿verdad? Su versión o su contraparte japonesa, que es bastante similar como se invoca, ¿verdad? Al final de cuentas. mae, me estoy riendo como baboso por dos cosas. Primero, le dio en el clavo porque ahorita voy a hablar de Bloody Mary. Y segundo, me habló de un juego que era mi infancia, el Corpse Party. Malditas cuatro ovas que me encantaban. Buenísimos, buenísimos, Mae, buenísimos. ¿Qué buenísimo. recuerdos? Es que se me vino a la mente porque hace poco estaba limpiando la memoria del PSP y lo vi y digo yo, qué buen juego. Y tenía el Manhunt también.
Digo yo, pero qué buen juego el Corpse Party, mae. Ese es Ujú. juegazos, mae. Es un juegazo y las cuatro ovas las invito a que las vean. Eso sí, tiene un poquito de gore por aquello. Pero bueno, ¿cuál es la apariencia de Hanako? Generalmente descrita con pelo corto, negro y lacio, vistiendo una falda roja o uniforme escolar blanco. El origen varía, incluyendo la muerte durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. De ahí lo que le dije. Siendo otro, otro caso es que era una víctima de bullying o que fue asesinada por un intruso. Esas son las tres versiones que se manejan. ¿Cómo invocarlo? Se dice que ocurre principalmente en el tercer piso de las escuelas. Requiere tocar 3 veces y preguntar si estás allí. ¿Cuál sería la consecuencia? O sea, si usted quiere ir a una escuela y meterse el tercer baño, puede resultar en ser arrastrado al infierno, la aparición de manos ensangrentadas o simplemente un susto, dependiendo de la versión. ¿Vos te acordás, mae, de que en todas las escuelas y en todos los colegios teníamos una chiquita que se había muerto? La chiquita En muerta, todas, yo en todas vivo las diciendo eso. escuelas, en todos los colegios. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba aquí, yo estuve en la escuela de la Trinidad, mae. Y esa escuela es Ujú. bastante, la abrieron cuando yo, el año que yo, creo que 10 años antes de que yo naciera, en el 80 y algo. La escuela, pues, es vieja. Recuerdo que detrás de la escuela, donde está el comedor, había un espacio que era como un terreno como baldío entre el kinder y el comedor. Y me acuerdo que ahí le decían a uno, si usted se mete ahí y toca 3 veces la puerta del comedor, ¿verdad? Así ya como de noche, sin nadie, le aparece una chiquita muerta. Qué curioso que a nivel cultura pop tenemos como toda esta nomenclatura de historias similares, ¿verdad? Y de hecho en la escuela se decía que había sido porque la chiquita se había suicidado y que no sé qué y no sé cuánto. Y uno con 7 años ni siquiera sabía qué significaba la palabra suicidio, pero dice, había muerto, ¿verdad? Ese era el punto. Y todo era porque sí, porque la trataban feo y que aquí, que allá, ¿verdad? Es muy curioso cómo estas historias, ¿verdad? Se van expandiendo por todo el globo, ¿verdad? Sin siquiera tener conectividad de internet como antes. Mae, es increíble. De hecho, a mí me da mucha gracia porque yo suelo hacer esa broma. Cuando suena algo raro o no sé qué, yo siempre digo, ah, mae, es la chiquita muerta. Porque desde que soy pequeño siempre se dice, ah, mae, sí, sale una chiquita o un chiquito muerto. Entonces sí, es entendible. Y lo que le iba a decir, variantes populares. Existen versiones de un fantasma similar que es el Bloody Mary o la Bloody Mary en Occidente. Aunque es un espíritu que puede ser malvado, en algunas versiones sugiere que es un espíritu inquieto que busca compañía o justicia por su trágica muerte. La leyenda es muy popular en Japón y funciona como una prueba de valor entre estudiantes. Esa, Básicamente, esa, esa prueba de valor también es un clásico, ¿verdad? más Y, serio. mae, si a vos no te dijeron en la escuela o en el cole, mae, si va al baño, al último baño y toca la puerta, o llama a la chiquita, mae, o cuando estuve en moda Charlie Charlie, ¿verdad? Esto Ujú. es que me recuerda mucho todas estas historias siempre que tienen que ver con mitología como a nivel más como más cercana, ¿verdad? A nosotros, tal vez, ¿verdad? No tal vez un bosque o cositas que están como un poquito más tangibles. Siempre me recuerdan cosas que realmente le pasaban a uno cuando estaba tal vez más pequeño, ¿verdad? Y como que le hace eco al final de cuentas sin querer, pero ahí estuvieron y son memorias colectivas porque a todo el mundo le pasó estas pruebas de valor, ¿verdad? Como de que, ay, vaya, si no, usted es un miedoso, ¿verdad? Y que aquí, que allá. Entonces, siempre ha sido como muy vacilón como este filtro social que tiene el ser humano, ¿verdad? Como de ver quién es el más valiente que el otro. Sí, es muy interesante. De hecho, no tiene mucho que ver, pero me recuerdo cuando estaba detrás de las gradas del cole y era, si no fumas un gran playo, más, si no fumas un gran playo. Misma historia, Y así misma historia, fumé man. como 3 años. No fumen, niños, no fumen. Pero Mae, básicamente, es un hecho, es que digamos, todos, al final de cuentas, el licor, el cigarro, la marihuana, lo que sea, mae, terminan siendo pruebas sociales de valor, mae, donde vos querés como encajar y que no te vean como el más débil, ¿verdad? Es como esta discusión rara, ¿verdad? Que existe. Y sí, definitivamente yo creo que va de la mano, porque al final de cuentas creo que todo viene de lo mismo, ¿verdad? Que el ser humano tratando de probar su valía, ¿verdad? ujú, básicamente.
A ver, más información. Se sabe que es una aparición de dos posibilidades. Un fantasma que puede concederte un deseo a cambio de otorgarle algo que valga tu deseo. O la muerte se daría ahí mismo. Así como hay otros que no consiguen invocarlo. Se dice que es un fantasma de una persona que murió joven, aunque su edad de muerte es desconocida. Se dice que alrededor de entre 8 y 11 años, por lo que es más bizarro y juguetón que muchos otros. Aparte, Ok. hay variaciones, ya he mencionado algunas. Entre ellas, Hanako-san, al igual que ocurre con muchas otras leyendas, sufre variaciones dependiendo el área o la escuela, y es una leyenda muy extendida a través de Japón. Su aspecto también puede cambiar, pero suele ser una chica joven de pelo corto y viste una falda roja. Y su personalidad consiste en ser un espíritu maligno, bondadoso o simplemente travieso. Entre estas variaciones está la prefectura de Yamagata. Después de que Hanako conteste, si se entra en el baño se encontrará un lagarto de 3 cabezas que fingía la voz de chica y este te comerá. Después tenemos el de la prefectura de Iwate. Tras llamar a Hanako-san, una enorme mano blanca emerge de la puerta. Lo sostiene y se lo lleva. Y tenemos la prefectura de Kanagawa, que después de llamar aparece una mano manchada de sangre. Y también, igual que la otra, lo va a agarrar usted y se lo va a llevar. Entonces, ¿qué, qué opina de estas versiones? Me encanta el lagarto de 3 cabezas. Ese lagarto, mae, yo pagaría por verlo, digamos. Es una mutación bastante peculiar, mae. Ni siquiera sé cómo morfológicamente funcionaría, pero tendría tres estómagos o sería solo uno. Ni puta idea, Muy mae, a lo pero está. cerbero, mae, muy a lo cerbero. Sí, es el cerbero japonés. Es el cerbero japonés, mae. Ujú. Mae, me da risa porque al final de cuentas todos tienen como el mismo final, ¿verdad? Te va a mandar a algún lado o te va a jalar a algún lado. Sí, Sí, por lo menos tienen como esa congruencia. Lo que pasa es que mae, sería vacilón ver a que se hagan las variaciones más allá de que solamente son otros lugares. O sea, es porque, no sé, alguien empezó esto, fue por algo específico que pasó. Lo que hablamos siempre, ¿verdad? Yo siento que cada leyenda o cada mito viene de algo. O sea, no existe tal cosa como que, se me va a ocurrir un mito y lo voy a inventar y lo voy a poner en papel, sino que algo tuvo que suceder para que esto, digamos, aterrizara en una historia tan trabajada, ¿verdad? Que se empezó a expandir por pueblos, entre gente, y entre aquí y allá, ¿verdad? Entonces sería bastante interesante entender por qué las variaciones tan dispares, porque sí son muy diferentes. Pero la del cocodrilo, definitivamente yo pagaría por verlo. ay, mae, está buenísimo. Yo pienso lo mismo, pero por lo general, como pasaba, este mito es muy joven, pero como pasaba antes, por ejemplo, en los capítulos anteriores, en el Tengu antes era un pájaro con personalidad de humano, nada más que tenía pico y alas, pero a como fue avanzando la oratoria, se fue cambiando el mito y se hicieron estas máscaras de nariz grande. Como ya había dicho, un ejemplo de eso, el Chris Feng es Slipknot o el profesor de Tanjiro en Kimetsu no Yaiba, Mm, Kuroko Araki. Y siento que así le pasó a este, que, ok, se fue pasando el mito de pueblo en pueblo y alguien dijo, ah, sí, ahí sale un lagarto de 3 cabezas, o no, una mano llena de sangre se la va a llevar, o la niña va a aparecer como la niña del aro y se la va a llevar. Siento que de ahí va. Ahora, hice puede un ser. apartado en el guión de todo, en todo donde se ha hecho referencia o en todo donde ha aparecido Hanako-san. Y agárrese porque es un montón. En Dele, manga, sin miedo. Hanako-san es uno de los personajes principales en el manga Hanako-san and the Teller of Allegory. También tenemos Toir no Hanako-san, que es uno de los juegos de muerte a los que los estudiantes juegan en Kamisama no Lottery 2.
Hanako-san está mencionada en el volumen 1 del capítulo 4 de Iris Zero. Jibaku Shounen Hanako-kan es un manga cuyo protagonista se basa en el fantasma de Hanako-san. En el volumen 3, capítulo 20 de Jujutsu Kaisen, aparece mencionada la leyenda de Hanako-san. Hasta ahí el apartado de manga. En películas, 1995, Hanako. En 1998, Shinsei Toire no Hanako-san. Y en 2013, Hanako of the Toilet. En el anime, Jibaku Shounen Hanako-kan, Toire no Hanako-san. Hanako hace un aspecto breve en Gakao no Kaidan. Hanako hace un aspecto breve en Ghost of Story. En episodio 10 del anime Kimi Aboku Chizuri Tachibana se disfrazan de Hanako-san. En el anime Haunting Junkin Hanako-san es un espíritu de ayuda. En el episodio 2 del anime Dakapo 2, Hanako-san está mencionada como el espíritu que vaga por los baños. En el episodio 5 del anime Mahoromatic puede verse a Hanako-san. En el episodio 2 de Hell Teacher Noob. En el episodio 8 de Seitokai Yakuidomo, como carajo se diga ese, aparece en los baños de la escuela. Alien Man Yu 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 de Animation. En el episodio 1 de Rekan, Hanako es uno de los muchos amigos fantasmas. En el anime y manga Kyukai no Rine, en el capítulo 5 trata sobre Hanako. Y en el episodio 9 de Jujutsu Kaisen se menciona a Hanako-san como un mito de Japón que temen las personas. En novelas visuales, Hanako es el nombre de uno de los personajes principales de Katawa Shouju. Y en Higanban Ningun Saku Yoru Ni es una historia que crea una leyenda similar a esta. Y el último, en música, se tiene una canción de la banda japonesa Atarashi Gakko que se llama Hanako. Uf, básicamente eso es todo o la mayoría de cosas donde aparece Hanako-san. Referencia a cultura pop. Sí, o sea, Ujú. está súper integrado en la cultura del japonés esta historia. Sí, el japonés habla mucho sobre Hanako. Y es Sí, algo me que, acabo de dar cuenta. mientras yo lo buscaba, Es de muchísimas cosas, digamos, ujú, no es solo en manga, no es solo en anime, sino que ya lo es como hasta en música, ¿verdad? sí, Bueno, en otro tipo de arte. es increíble. Yo estaba listando el guión ayer y me quedaba viendo y yo dije, ¿en qué momento esta historia que mae, yo crecí viendo esta historia, pero nada más decía así, es un creepypasta. Ujú, No ujú. esperaba que creciera así y que también tuviera tantos años. Sí, la cantidad de impacto, ¿verdad? Porque ya esto es impacto cultural bastante grande. Ujú, No es algo así como que quedó ahí en conversaciones, sino que realmente hay impacto tácito, ¿verdad? Hay demasiadas cosas inspiradas en la historia. sí, y de hecho se me olvidó apuntar la parte de los videojuegos, pero ya habíamos dicho en Corpse Party, en varios videojuegos de terror japonés, me acuerdo que salían. Creo que en el mismo Silent Hill había una referencia, pero no estoy seguro. Por eso dejémoslo ahí Nada como un raro, asterisco. nada raro. Ujú, To be entonces, defined. probablemente. Mae, y es que lo que pasa con Japón, ¿verdad? Japón, a pesar de todo, uno dice, bueno, es que Japón son islas, son pequeñas. Mae, la cantidad de población de Japón es enorme. Sí, Entonces, digamos, este tipo de historias tienen este montón de vertientes, ¿verdad? Que se pueden ir desarrollando por medio de cuántos chiquitos hay en Japón, cuántas escuelas hay. Como decimos ahora, ¿verdad? Cada zona va a tener una variante de la historia. Y de esto más, ya, esto es un mito totalmente, digamos. En 100 años esto se va a ver como, ah, sí, allá en 1940 esto era The Thing, ¿verdad? sí. Ahora tal vez nosotros no lo vemos tan lejano porque al final de cuentas todavía ni siquiera se han cumplido 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y 100, 200 años, esto hace como también nosotros vemos historias de la época Edo, ¿verdad? Entonces, sí, sí es interesante saber que estamos siendo parte de ese pedazo de historia, ¿verdad? Más muy interesante, me gusta mucho.
De hecho, yo siempre lo he dicho, me encantaría que hubiesen más mitos actuales, pero cuesta mucho. Ya no se hacen mitos actuales. Eh, no sé por qué, pero cuesta mucho alguien que, que haga esto, que hable de Creo que mitos, los que haga mitos de ahora nuevos. son diferentes, mae, Ahora porque sí son más existen. Black Mae, sí, Mirror. mae, no, digamos, mae, yo no sé si vos te acordás, mae, sería interesante que esto lo podríamos hablar, mae, para un futuro, una futura temporada, mae, y Ujú, encantado de ayudarte, pero mae, se puede hablar algo más reciente, como más contemporáneo. Mae, los payasos asesinos que estuvieron apareciendo en Estados Unidos, por ejemplo. Mae, o sea, hay videos, hay video footage de eso, mae, donde vos puedes decir, puta, mae, ey, ujú, esto es un creepypasta porque empezó como una broma, mae, que terminó sí en cosas, ¿me entendés? Mae, sí, entonces creo que sí hay historias. El problema es que ahora, mae, ya más allá de quedar como una historia escrita, se convierte en videos, se convierte en cosas que se sienten, como los backrooms, por ejemplo. Todo empezó como un creepypasta y terminó, mae, siendo gente que literalmente se dedica a hacer estas historias donde viven ellas solas en el mundo, ¿verdad? sí. Y, mae, creo que sí hay espacio para hablar de mitos contemporáneos, solo que hay que como que entender que, se tienen que plantear un poco diferente, digamos, desde el punto de vista de que esto ya está plasmado tal vez en videos, está plasmado en fotografías, no solamente en dibujos y en solo la historia escrita, ¿verdad? Ya es otra forma de contar las historias. Sí, eso sí. Pero eso tal vez es algo que le falta, que alguien no hace como una historia concreta de, sí, mae, está esto, tiene esta historia, este origen, pero sí, yo tengo la fe de que se mantengan y me encanta esta por ser lo mismo, tan actual y tan mencionada en todo. Ujú. Pero bueno, José Pablo, Y se mantiene muy viva. está listo para ir a mi sección favorita, la historia. Por favor, adelante, dale Ok, más. esto es muy fácil, se llama Hanako-san y el tercer cubículo. En Japón existe una regla no escrita que todos los niños aprenden sin que nadie se las enseñe. Hay lugares donde no debes hablar en voz alta. Las escuelas de noche son uno de ellos y los baños son otro. La escuela primaria Ibari número 4 cerraba a las 5 de la tarde. A las 6 el silencio se volvía tan espeso que parecía una sustancia viva, colándose por los pasillos, durmiendo sobre los pupitres, respirando detrás de las puertas cerradas. Aquella noche solo quedaban 4 personas en el edificio: Aiko, Ren, Masato y Emi. Eran estudiantes de último año, castigados por haberse colado en el gimnasio durante el horario de limpieza. El castigo era simple: quedarse hasta tarde ordenando el archivo antiguo del tercer piso. El problema era que nadie usaba el tercer piso. Esto es una tontería, murmuró Ren, encendiendo la linterna de su celular. Este lugar da mala espina. Eres un exagerado, respondió Masato, aunque no soltaba la manga de su sudadera. Solo es una escuela vieja. Amy no decía nada. Desde que había subido sentía un cosquilleo incómodo en el estómago, como si alguien lo estuviera observando, desde los rincones donde la luz no alcanzaba. Aiko rompió el silencio. Oigan, dijo, bajando la voz, ¿saben qué hay en este piso? Los otros miraron. El baño, respondió Ren. ¿Y qué? Aiko tragó saliva. ¿El baño donde dicen que vive Hanako-san? Nadie se rió. En toda la escuela había rumores, pero el de Hanako-san era distinto. No era solo una historia para asustar a los niños pequeños. Había nombres, fechas, profesores que evitaban hablar del tema. No empieces, dijo Emi, no bromees con eso. No es broma, respondió Aiko. Mi hermana mayor estudia aquí. Dice que hace años una niña murió encerrada en el baño, en el tercer cubículo. Masato chasqueó la lengua. Todas las historias dicen lo mismo, siempre es el tercer cubículo. ¿Por qué ahí está? Susurró Ren. El archivo está casi terminado cuando Emi levantó la mano. Necesito ir al baño. Silencio. ¿Aquí? Preguntó Aiko. No voy a bajar 3 pisos, respondió Emi. Entro y salgo rápido. Ren negó con la cabeza. No vaya sola. No soy una niña, dijo Emi, forzando una sonrisa. Además,
Hanako-san solo aparece si la llamas, ¿no? Nadie respondió. El baño del tercer piso olía a humedad y a algo más, algo viejo. Las luces parpadearon cuando Emi empujó la puerta. Había 3 cubículos. El tercero tenía la puerta ligeramente entreabierta. Clásico, murmuró cerrándola de un golpe. Se sentó, respiró hondo y trató de reírse de sí misma. Entonces escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. No venían de la puerta principal. Venían del cubículo de al lado. —¿Aiko? —preguntó Emi—, dejen de molestar. Silencio. Un segundo después, una voz infantil, suave como papel mojado, susurró. —Emi, ¿estás ahí? El cuerpo de Emi se detuvo. —¿Quién es? —preguntó. —Soy Hanako-san. La puerta del cubículo de Emi comenzó a vibrar lentamente, como si alguien apoyara la frente contra ella. —No me llamaste —continuó la voz—, pero entraste. Emi gritó. Los otros tres escucharon los alaridos desde el pasillo y corrieron hacia el baño. La puerta estaba cerrada, con seguro desde adentro. —¡Emi, abre! —gritó Ren, golpeando. Desde el interior no se oían gritos, solo risas, risas suaves e infantiles. La cerradura se dio de golpe y la puerta se abrió. El cubículo estaba vacío. No había rastro de Emi, solo huellas húmedas de pies pequeños marcadas en el suelo, que se dirigían lentamente al tercer cubículo. Aiko cayó de rodillas. No debimos hablar de ella. Masato retrocedió. Esto es una broma, tiene que ser una broma. Entonces, la puerta del tercer cubículo se abrió sola. Dentro, sentada sobre el inodoro, había una niña con vestido rojo y cabello corto. Su piel era pálida, demasiado lisa, como porcelana mal hecha. Sonrió. Ahora somos 4, dijo Hanako-san, pero siempre faltan 2. Ren gritó y corrió. Masato lo siguió. Aiko se quedó paralizada. ¿Qué quieres? Preguntó con voz rota. Hanako-san la dio la cabeza. Jugar. El baño desapareció. Aiko cayó en un lugar oscuro, húmedo, lleno de puertas, de cubículos infinitos. Detrás de cada una, algo golpeaba desde dentro. Aquí guardo a los que no escuchan, dijo la voz de Hanako-san, desde todas partes, los que se ríen, los que miran, los que no ayudan. Aiko recordó algo que su hermana nunca le había contado del todo. Años atrás una niña era acosada en esa escuela. La encerraron en el baño. Nadie abrió la puerta. Cuando pidió ayuda. Lo siento, susurró Aiko. Lo siento, lo siento. Una mano fría tomó la suya. Hanako-san aparecía frente a ella. Tú te quedas, dijo, para avisar. El mundo volvió. Aiko despertó en el pasillo del primer piso, sola al amanecer. La escuela estaba abierta. Los profesores decían que nunca hubo castigo esa noche, que ella llegó temprano y lloró durante horas. Nunca encontraron a Emi, a Ren ni a Masato. Aiko cambió de escuela, pero antes de irse dejó un mensaje escrito con marcador negro en el espejo del baño del tercer piso. No entres, no preguntes, no respondas. Desde entonces dicen que Hanako-san sigue ahí y que cuando alguien entra al baño de noche, a veces se escuchan 3 golpes, toc, 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 y una vez y una suave pregunta, ¿estás ahí? Y esa es la historia que traigo el día de hoy. ¿Qué le parece, caballero? Mae, eso más que mito suena completamente a lo que, bueno, dice ella como, mae, eso ya más historia de terror, Sí. más que mito, ¿verdad? Ya esto es, estamos entrando en un tema, mae, mitológico, sí, por supuesto, porque entre los yokai, pero sí se va muchísimo más allá por esta tangente más de terror, más de infundir cierto miedo, ¿verdad? Y volvemos a lo que conversamos desde el primer podcast que participé con vos, mae. Ajá. Cada una de estas historias mitológicas, mae, son tratando de buscar soluciones que yo diría inclusive sociales a ciertos problemas, como por ejemplo mae, el bullying, el acoso. Ujú. Esto es un castigo a eso. Y me parece mae, extraordinario que esto
se repiten casi que la mayoría de historias mitológicas, mae, es debido a alguna mala acción de un grupo de personas o un grupo específico de cosas, ¿verdad? Que llegaron a crear, ¿verdad? El mito como tal de ya sea la criatura que estemos hablando, demonio o criatura como tal, ¿verdad? Entonces sí, sí me parece muy interesante que se repite todo esto, siempre es como una historia más consecuencial, ¿verdad? Que lo que trata es como dar la consecuencia de acciones de que están como socialmente no aceptadas, ¿verdad? Sí, es interesante. De hecho, este mito, como usted dice, prácticamente es una historia de terror. Ujú. Y sí tiene esa enseñanza de ella murió por bullying o, bueno, las otras versiones que dicen que la mataron en un bombardeo. Pero siempre está como eso de que la llamen, que haga de todo. Está muy interesante, man. Entonces, sí, es un mito que me gusta y como ya lo he dicho varias veces, me gusta lo joven que es. Ujú. Totalmente, Sí, totalmente, man. sí, siempre mantiene las niñas muertas. Como en Latinoamérica y el resto del mundo, la niña muerta. Es la misma historia en todos los países de diferente versión, con una historia tal vez un poquito más decorada en unos que en otros, pero más siempre, siempre, siempre llega al mismo resultado, ¿verdad? La, La la chiquita muerta chiquita está muerta. asustando. Sí, mae. Pero bueno, no sé si quiere dar un aporte final, mae. Mae, no, agradecerte de nuevo, mae, la invitación. Encantado de estar aquí con vos. Como No, siempre, mae, me fascina participar acá, conversar. Esto luego como un espacio increíble, mae, con una buena oportunidad de aprender, porque yo aprendo mucho y también de externar, ¿verdad? Ese aprendizaje, como es algo nuevo, ¿verdad? Traerlo y poder darte un punto de vista fresco siempre es bonito. Entonces, Mae, encantado de estar acá, agradecidísimo con los que ven y escuchan el podcast también. Entonces, no, nada más, darte las gracias, man, de nuevo. ah, bueno, mae, gracias a usted por aceptar y tomar el tiempo, porque yo sé lo ocupado que usted pasa, entonces, gracias, mae. Y bueno, para el público, primero que todo, ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube. Ya estamos cerquita a los 2000 suscriptores. Por favor, ayuden. Ya estamos a mitad de la temporada 3. Ya este es el capítulo 10. Y bueno, también me pueden seguir en ebooks y en Spotify, donde sube el podcast. Y darle estrellitas y seguirme y todo. También ya hice el Instagram oficial, que es La Ciénaga Oscura Podcast, así todo pegadito, todo chupe guay. Y en TikTok también los clips que subo. Y creo que ya. Entonces, guarde los mitos, guarde las leyendas, guarde los criptidos. Cuidado con la chiquita muerta que los va a asustar detrás suyo en este momento. Porque todo esto son las historias de nuestros pueblos. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Adiós. La ciénaga oscura.